saltitos marionetas parecían como diciendo al compás. Jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita, no me la jales más. Jálame la pititita, pitita, pitita. Jálame la pititita, no me la jales más. Pam, pam. Hola, nosotros somos DL6 y esperamos que hayan disfrutado de nuestro primer video como grupo vocal. Ayúdanos a compartirlo para así grabar muchos videos más. Esperamos verlo muy pronto. Chao. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicas, chicos? Profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas Buenas tardes. ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo Buenas tardes. están? Encendemos las cámaras, por favor. Encendemos nuestras cámaras. Quiero verlos, quiero verlos. La sesión de hoy día va a estar espectacular. Con la antesala que acabamos de tener de estos dos grupos vocales, primero Pentatonix y luego D6, que es un grupo peruano.
Estamos dando el pie para un tema muy importante, que es el desarrollo de la música a partir de la voz, el desarrollo no solamente de la cuestión vocal, cómo ha evolucionado el canto, sino que gracias al canto tenemos nosotros hoy en día la posibilidad de escribir muchísimas más cosas para los instrumentos, porque recuerden que antiguamente la música académica pues se hacía más que nada en la cuestión vocal, y de ahí nacen muchos recursos para la música instrumental, la música que se empezó a escribir para instrumentos, ¿sí? Entonces hoy día vamos a hablar de un tema importante que es la clave musical, la altura y un poco vamos ya a introducirnos a la escala. ¿Sí? La sesión pasada hablamos justamente de un resumen ya, ¿no? De los elementos de la música, que eran 3: ritmo, melodía y armonía. Y todo este tiempo hemos estado avanzando la base, la gran base que es el ritmo. Y hablamos un poquitito acerca de la melodía. Tiene que ver con las notas musicales, ¿no? Hablamos un poco de historia, cómo nacen las notas musicales. Y la sesión pasada del día lunes hemos hablado justamente de cómo llegan a utilizar las notas musicales a manera de escala, ¿no? Los modos griegos. Hoy día entonces vamos a profundizar un poquito en eso, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, antes, ¿han podido registrar vuestra asistencia? He enviado un link, un enlace. Para Sí, que... profe, ya la envié. Profe, ya envié ya. Ya, perfecto. Chévere, chévere. Entonces, con eso vamos a poder llevar nuestra asistencia de hoy en adelante. Ya no vamos a estar acá usando el chat de la sala, ¿de acuerdo? Profe, en la última pregunta que había en donde estaba el registro, decía el día de... Había 3 días, lunes, miércoles y viernes. Ey, marcado miércoles, ¿está bien, profe? De la asistencia. La última pregunta, Ya estás hoy día. miércoles, profe. Listo. Está bueno. Ya, No, profe, gracias. se despiertan y no saben qué día están. Es alucinante, ¿no? Sí, me ha pasado, me ha pasado. Ya, profe, gracias. Es de una siesta, ¿no? Se duermen así rico en la tarde de pronto porque están fatigados o por lo que fuere. Después piensan que es otro día, ¿no? O que está recién amaneciendo. También Exacto, profe. de repente estás en... Disculpen, voy a cerrar mi puertita, está haciendo frío. Y empezamos. Ya. Ok. A ver, ¿quiénes estamos? ¿Quiénes estamos? Los que estén atentos, los que estén listos, los que estén realmente preparados para recibir la información de hoy día, quiero que me pongan el número 729 en el chat. Quiero leerles. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Qué genial. Eso, wow, wow. 25, 26, 27 mensajes. 28, 29, 30. Perfecto. Ya estamos, ya estamos. Listo, listo. 42 mensajes. Ponen 6. Listo, Edison. Es de la sesión pasada. 6. Algunos ponen 5, ¿no? A veces. Yeah. Si se darán cuenta, ya no está mi pizarra. ¿No? Ya no está. Vamos a empezar a usar netamente el Paint. Y también vamos a usar, por mejor hacer, a ver, esta opción que dice Speaker View.
De forma que mientras yo hable, debo aparecer en la pantalla. Así grande. Pero ¿por qué no aparezco? No me veo. Ahí estoy. Ya. Bueno, eso debí usar cuando estábamos usando la otra pizarrita. Ok, vamos a compartir el Paint. F. ¿Por qué F? No te entiendo, Sandro. Ya, no importa. A ver. Ya. Voy a buscar primero el archivo. Esto va a ser buenísimo. Antes de ir al Paint. Mejor. Cambio de planes. La sesión pasada nos hemos quedado en esta foto. ¿Dónde está la foto? Acá está. Comparto mi pantalla. Tiendas F. Buenas, profe. ¿Qué tienen las tiendas F? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No aparece. ¿Dónde está la imagen? Ah. Está grande. Creo que una de estas clases se va a morir mi pantalla, mi computadora. En vivo se va a morir. A ver, está cargando la imagen. ¿Pueden ver? Está cargando, profe. A mí ya me apareció, pero creo que a ustedes todavía no les aparece. Sí, profe, no aparece. Está lento, profe, está cargando. Creo que No aparece, profe. acá ya lo tengo ya. A ver, El de nosotros no aparece. No aparece nada, profesor. Ahí está. Ahora sí, profe. Recién. Aparece. Ahora sí, profe, sí se ve. Que Listo. Ese es el resumen A que mí no me aparece. pone nítido, todavía está cargando. Ritmo, melodía, armonía. En ritmo nombramos al final de la sesión del día lunes pulso, patrones rítmicos, división, subdivisión, segunda subdivisión. Todos los recursos que hemos estado aprendiendo. El tempo, que era la velocidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a explicar así rapidito todos. El pulso, las pulsaciones cardíacas, que era los pálpitos, ¿no? Con los que medíamos la velocidad. ¿Cuántas palpitaciones en un minuto tenemos como seres humanos cuando estamos calmados, cuando estamos un poco más alegres, cuando estamos acelerados, ¿no? Se medía acá en la yugular. Entonces, según eso se podía medir la música antiguamente y se hacía un apunte de cuántos pulsos por minuto hay y esa era la velocidad de la música. También se le puede asignar una palabra que designa la velocidad. Puedes poner calmado, moderado, alegre, ¿no? Profe, esa imagen lo pudo subir a Classroom o solo lo tiene ahí, porque en mi celular no se nota, está boboso. Ya, felizmente estamos grabando la clase de hoy. Así que descuiden. Luego, patrones rítmicos. Decíamos que ya después del pulso, que vale un tiempo, ¿no? Que no aparece en la partitura, ojo, la escritura del pulso, nosotros empezamos a dividir el pulso en 2, en 4, en 8, en partes iguales. Finalmente, cuando nosotros dividimos el pulso en 2, esos 2 sumados valen un tiempo. Si dividimos el pulso en 4, ¿no? Esa subdivisión sumada vale un tiempo. Si lo dividimos en 8, los 8 sumados valen un tiempo. O sea que estamos empezando a hablar de ritmos. Al dividirlo en 2 exactamente, tenemos 2 ritmos que al sonar es medio tiempo y medio tiempo. Si dividimos en 4, un cuarto de tiempo cada uno, que sumados da un tiempo.
¿no es cierto? Si dividimos en 8, tenemos un octavo, un octavo, un octavo que sumados dan un tiempo. 8 octavos, un pollo a la brasa entero. Luego, recién entrábamos al tema del tempo, ¿no? La velocidad que se apunta en la parte alta y se usa pues el instrumento, esta herramienta relativamente moderna, les decía que nació pues en la época de Beethoven, que es el metrónomo. Entonces un apunte metronómico en la parte superior izquierda. Luego el compás, que era esos espacios de tiempo en los que se había trozado toda la obra. La obra se troza en partes iguales de pulsos. Eso era el compás. Y dentro de ese espacio llamado compás teníamos que en ocasiones podían ser espacios de 2 pulsos, de 3 pulsos o de 4 pulsos. ¿Sí? Si era de 2 pulsos, compás binario. Si era de 3 pulsos, compás ternario. Si era de 4 pulsos, compás cuaternario. Luego, cuando escribíamos música, como quien escribe letras, llegas al final y tienes que pasar al siguiente renglón, ¿no? En música no se llama renglones, se llama sistema. Entonces, toda esa línea que escribes hasta el final se llama sistema. Eso también lo apuntamos allí. Luego, barras de división de compás, que son las líneas que nos ayudan a agrupar los pulsos, ¿no? Si va a ser una canción, una obra que va a estar escrita siempre en cada 2 pulsos, entonces primer pulso, segundo pulso, o primer tiempo y segundo tiempo, y después una línea, ¿no? Esa línea de división de compás. Barras de división de compás. Luego, barra final. Son 2 barras que van justamente al final de la obra para indicar que ya terminó. 2 barras juntas, un poquito separadas, y la segunda de ellas un poco más gruesa que la primera. Todo esto lo vamos a seguir viendo, no se preocupen. Estamos haciendo un recuento solamente que hemos aprendido. Marcador de compás. Uno de los primeros apuntes antes de empezar a escribir música. Un número, una fracción, un número quebrado, ¿no? Numerador y denominador, como conocemos en matemática. De momento solo nos interesaba aprender qué significaba el número de arriba, o sea, el numerador, y qué significaba. Si decía, por ejemplo, 3, significaba que en el compás iban a haber 3 pulsos. Eso era el marcador de compás. Si indicaba 5, que el compás iba a tener 5 pulsos o 5 tiempos. Eso era la indicación del numerador. Luego, acento. En matemática usamos ese simbolito como si fuera un triángulo echado sin una de las líneas del triángulo. Lo que en matemática se llama el mayor que, ¿no? Una abertura que está hacia el lado del número mayor y la punta que indica al número menor, ¿no? Mayor que. Entonces, en este caso lo usamos un poquito más pequeñito encima de los ritmos para aumentarle un poco de potencia, un poco de volumen. Y esto para que podamos tener pues variedad, ¿no? Para que no todo suene igualito, para que no esté sonando homogéneo, sino para dar variedad, para poder entender lo que escribimos, los ritmos. Después ligadura y puntillo, que fueron los últimos recursos que empezamos a aprender. La ligadura sirve para aumentar la duración a los ritmos, ¿no? Es una línea curva, ¿no? Que lo empezamos a escribir debajo de los ritmos. Y, por ejemplo, si escribíamos línea, o sea, un tiempo. Otra línea, es decir, otro tiempo. Y del primero al segundo lo ligamos, colocamos esta ligadura, que es una línea curva, aplanada. ¿Qué quería decir? Un tiempo más un tiempo, o sea, 2 tiempos. Y vamos a ejecutar ya no pa, pa, sino pa, largo, 2 tiempos, que dure 2 tiempos. Y puntillo, finalmente, que era un símbolo especial, ¿no? Nos permitía agregarle más tiempo a la figura, al ritmo,
si acompaña, digamos, a una figura de un tiempo, le estamos aumentando más la mitad de lo que vale esa figura. Si la figura vale 1, le ponemos puntillo, como le agrega la mitad más, sería 1,5. Si agregábamos a una figura de medio tiempo, ¿cuál es la mitad del medio? 1/4. Es decir, figura de medio tiempo con puntillo sería igual a medio más cuarto. Último ejemplo, si le poníamos a una figura que valía 1/4 de tiempo, puntillo, ¿cuál es la mitad de 1/4? 1/8. Entonces, 1/4 más un puntillo sería 1/8, perdón, 1/4 más 1/8. Bueno, eso era el puntillo, lo teníamos las gráficas. Pueden volver a revisar las clases, ahí están en el YouTube. Melodía. Habíamos hablado acerca de las notas musicales. ¿Qué cosa era nota musical? El nombre propio de un sonido afinado, ¿sí? Y teníamos, ¿cuántos? 12. Pero en esencia usamos de forma práctica 7, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y esto lo descubrieron hace mucho tiempo, desde Pitágoras. Pero ellos con su alfabeto usaban sus letras y para asignarle nombre pues, a las notas musicales, que en ese entonces todavía no los conocían como do, re, mi, fa, sol. Entonces, digamos, y era una letra griega, ¿no? Digamos, beta. Pasa el tiempo y en la Edad Media, en la alta Edad Media de repente, muy probablemente, por la época de Guido de Arezzo, nombramos a ese monje, ¿no es cierto? Sale a la luz este himno a Juan Bautista y la primera sílaba de la primera palabra de... Hola, profesor. Nena, ¿cómo estás? Pues, la primera sílaba de la primera palabra de cada primer verso nos regalaba el nombre de la nota musical que conocemos actualmente. ¿Sí? Y les mostré el himno, que era vocal, ¿no? Y ahí nacieron las notas musicales, excepto el do, que con el tiempo se transforma pues en do, porque en ese entonces la primera sílaba de esa primera palabra en latín era ut. Con el tiempo pasa a llamarse do. La segunda nota musical era re, porque la palabra que aparecía era re no sé qué cosa. Luego, sabemos que Ubaldo de Saint-Amant, en la Francia antigua, pues había inventado un sistema para enseñar a sus cantantes, ¿no? Sabían que la desafinación se les venía, el gallinero se les abría cuando cantaban esos grupos de notas mi, fa y si, do. Entonces cantaban do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero cuando llegaban al mi, fa, do, re, mi, fa, Está a este lado. desafinaban, no sé, mi, fa, ya lo exageré. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esas otras dos. Detrás, donde está conectado antes. Y decíamos que era pues por un problema de cálculo, ¿no? De ejercicio, de falta de técnica que por ese entonces no podían. Que ustedes también tienen dos, ayuden, por favor. Se les está escuchando el ambiente, no sé quiénes, están moviendo silletas y demás, apaguen vuestros... ¿Sí? No quiero yo apagarlos porque quieren participar y están con el micrófono sin poder habilitarlo. Entonces aprenden. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Sí, adelante. Usted nos indicaba que antiguamente se confundían entre el mi y el fa, y eso es más o menos porque existía un medio tono, ¿cierto? Bueno, normalmente las notas están registradas en un tono, pero se confundían porque pasaban de un tono a medio tono, exactamente, algo así. La razón, explicamos, sí, esa es esa sesión justo lo explicamos, ¿no? Y ya de poco vamos a entrar al tema mismo de la escala, sus partes, sus distancias, y ahí vamos a conocer realmente por qué fallaban y por qué llegaron a inventar este sistema llamado pentagrama, ¿no? Finalmente.
a causa de este problema de afinación, porque dijimos que Ubaldo... Escucho a la... Estas son básicas, la de acá. La que estás buscando más o menos es para instalar samples, sonidos, es la de acá. En estas no viene con eso, no tiene entrada. Yo apagaré. Son para estudio. La de acá ya de 1550. ¿Y acá no tiene acá tampoco? No, tampoco. Lo siento, Romeo. Ya te apagué. Ok. Por lo tanto, atravesaron también como anticucho la nota do. Y cada que veían que ya se avecinaba la nota, ya tenían más cuidado, ¿no? Tomaban más aire, se relajaban, no emitían mucho la potencia, ¿no? Dosificaban mejor. Una serie de cuestiones técnicas de canto. Voy a compartir la pantalla del archivo que les mostré aquella vez, no solamente a modo de recapitular, sino para pasar al tema de hoy, donde realmente ya vamos a entender cómo es que nace el apunte en un pentagrama. Veamos. ¿Se acuerdan que había una escritura antigua llamada punctum? El punctum. Ese punctum, en latín, traduciéndolo para nuestro idioma sería punto, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Ahora lo van a recordar mejor si les muestro la... A ver, ¿dónde está la imagen? Acá está. Ya mientras carga. Entonces, ese punctum era un cuadrado que nos ayudaba pues a escribir la música. A ver si los voy a ir dibujando mientras carga esto. Y ya. Acá tenemos entonces dos líneas. Que fueron las que usó nuestro amigo Ubaldo. Listo. Así era. Las dos líneas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Estos cuadrados se llamaban punctum y ayudaban a interpretar pues de que eran notas musicales. Ejemplo, esta primera de abajo, a ver si se ubican en el ejemplo. ¿Qué nota musical? Una re, profe. Una do. Re, profe. Re. Porque el do no existe. No. A ver. Se queda cargando esto porque... Ya. Mi profesor. Exacto. Y ahora vamos a ver por qué.
Recuerden, les decía que habían atravesado dos notas. El fa y el do. Porque el problema estaba entre mi, fa. Ahorita me van a entender. Mi y fa, si y do. Ya está. Ahí estaba el problema. Entre esas dos notas. Entonces, cuando los cantantes no afinaban, esto no sabía qué hacer, pues Ucbaldo, ¿no? Cuando les enseñaba canto. Y entonces cuando empezaron a escribir, se les ocurrió poner cuadraditos, iban subiendo, iban bajando. Esto podía ir, pues, junto con la letra, ¿no? Digamos, acá estaba todo el canto que ellos tenían. No sé, imagínense latín. Y abajo estaba esto, ¿no? Por supuesto, esto era una sílaba. Y había otra más allá. O sea, un cuadrado para cada sílaba, por supuesto. ¿Sí? Por lo tanto, cada punctum era para una sílaba. Ay, felizmente ya me lo he acabado mi mate. Ya. Ahora, quedaba así. ¿Y dónde estaba el problema justo? Cuando cantaban esto. Ahí estaba el problema. Por eso es que ellos inventan estas dos líneas. ¿Sí? A ver. Ahora sí voy a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Este documento les he compartido por el Classroom. Ajá, ahí están las notas musicales, solo que con letras, como les decía, actualmente las conocemos como cifrado americano. Pero en ese entonces, ya después de haber recopilado lo que hicieron los griegos, ¿no? Les hablé de Gregorio Magno. Empezaron a usar esas letras para los nombres de las notas musicales, donde do era C. Entonces, a partir de la C, seguíamos C, D, E, F, G. O sea, do, re, mi, fa, sol, la. Sí, la y si eran A, B. Bueno. Usan una línea roja para atravesar al fa y una línea amarilla para atravesar al do. Luego simplemente le agregan dos líneas más y ya tenían el tetragrama. Y eso se le ocurre ya pues a Guido de Arezzo. Vamos entonces con el ejemplo que estamos haciendo en Paint. Una línea amarilla para atravesar al do. Por lo tanto, si ellos ponían un punctum en la línea amarilla, automáticamente sabían que era do. Y si ellos dibujaban un punctum en la línea roja, automáticamente sabían que era la nota. ¿Qué nota? Fa, profe. Fa.
Perfecto. Bien, hasta ahí se entiende. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profesor. ¿Nadie? Tal vez mi puerto se ha abierto. La canela está abriendo. A ver, vamos a ir avanzando. Comparto nuevamente el documento. Luego, como no todos tenían el mismo registro de canto, ¿a qué me refiero con registro? La cantidad de notas musicales o bien agudas o bien graves que puede cantar a uno, ¿no? Una persona puede tener una voz grave y ser un buen cantante. Una persona puede tener una voz muy aguda y puede ser un buen cantante. Entonces, se fijaban en qué dotes tenían. Si tenía el don del canto, ya bien, vas a cantar con nosotros, pero te vamos a dar tales partes. Como no puedes alcanzar estas notas agudas, entonces tú para estas partes y viceversa, ¿no? Como no puedes alcanzar ciertas notas graves, tú cantas esta. Luego, aparece la clave musical. Fíjense, voy a ampliar un poco más. Después de que se le agrega las dos líneas negras, fíjense, a ver. Línea amarilla atraviesa el do. Fíjense el gráfico de arriba. Línea roja al fa. Intercalando esta decisión, es decir, intercalamos una nota musical atravesada o otra sin atravesar, que sería fa atravesado, sol sin atravesar. Y después atraviesan a la que sigue, en este caso la, que está representado por a. Hacia abajo lo mismo, ¿no? Si el fa estaba atravesado, mi sin atravesar, re atravesado. Y nace el tetragrama. Para evitar confusiones, porque a veces no siempre era así, el orden de las notas musicales en ese tetragrama, porque habían otros registros de voz, cantantes que cantaban más alto o más bajo. No hablo de potencia, de volumen, sino hablo de registro. Ya les dije, ¿no? Hay personas que tienen voz más aguda, personas que tienen voz más grave. O, esa es una de las razones, o porque el canto debía empezar en determinada nota musical. Es decir, como la música era pues sacra, música de cánticos para Dios, debían siempre cantar diferentes temas de acuerdo al calendario litúrgico, de acuerdo a la festividad, a la ocasión, a la fecha. Ellos cantaban diferentes himnos, diferentes cánticos, y estos empezaban en otras notas musicales. Entonces, empezaron a usar claves para avisar de que una de esas líneas debía cambiar a otra nota musical. Es decir, si nosotros agarramos el tetragrama, voy a nuevamente volver al Paint, y en el tetragrama empezamos a anunciar de que la primera línea ya no es fa, ejemplo. Agarro el punctum. Y si yo dibujo acá en la línea roja, ¿qué nota musical es? Fa. Es un fa, de acuerdo. Pero si de pronto no necesito que sea fa, ¿qué debo hacer? Porque ya existen otros cánticos y demás. Es más, cuando ya existe el tetragrama, con mucha más razón.
Ahí está mi tetragrama. Ya no quería que sea fa. Por lo tanto, necesitaba de un apunte adicional que me avisara de que ya no era un fa. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Inventaron símbolos. Volviendo al gráfico anterior, si ya no quiero que sea fa, ¿no? Movió la pantalla, profesor. Uy, está muy ampliada. ¿Qué ha pasado? Totalmente ampliada, profe. Uy, ¿qué ha pasado? A ver. He estado hablando en balde. Rayos, a ver, un toquecito, un toquecito. Esa última parte, ¿no? Listo. Si eso era fa, pero ya no deseo que sea fa. Entonces, empezaron a inventar símbolos. Apaguen vuestros micrófonos, por favor. Veamos. Volviendo al texto. Fíjense, acá dice clave de fa. E intentaron dibujar una F. ¿Sí? Una F. Este símbolo que ven antes del tetragrama es una F. Solo que está partida, ¿no? Está hecha de 2 trazos. Recuerden que escribían con pluma. Pero dándole siempre ese estilo de letra, más propiamente hablado, esa tipografía, ese estilo de letra, esa tipografía gótica. Entonces la F más o menos era así. Un trazo para hacer esta especie de C y otro trazo para hacer esta especie de T. Lo mismo para hacer un Do, recordando que en nuestro cifrado americano el Do está representado por la C. Por eso lleva así esta forma: clave de fa, clave de do. ¿Se entiende? Por lo tanto, si querían empezar a escribir... Profe, repite. A ver, vamos a repetir nuevamente. Volviendo al texto. Acá está el tetragrama. Y en la primera parte sabemos pues que el fa era una línea roja. Acá está el fa, ¿no es cierto? Solo que no lo han pintado de rojo, está todo de negro. Pero para avisar que es fa, escribieron una F mayúscula, donde esta especie de C está como agarrando, atrapando esa línea. Esa característica de que la clave o este símbolo antiguo, pero esa característica de agarrar la línea para saber de que esa clave le va a dar el nombre a la nota musical, esa característica hasta hoy en día se usa en nuestras claves actuales y modernas. Una parte de la clave nace en esa línea y después se desglosa todo el dibujo. ¿Sí? Siempre una puntita o algo de la clave, del dibujo de la clave musical, va a estar agarrando a la línea para que nosotros nos demos cuenta, o va a estar encerrando esa línea, ¿no? Acaparando, agarrando, para que nos demos cuenta de que de hoy en adelante, desde el inicio de la canción o de la obra, todo lo que escribamos en esa línea va a pertenecer a la nota musical de la clave, por supuesto. Y en este caso dibujamos un fa, una clave de fa, perdón. Esa segunda línea va a ser hasta el final fa. Cualquier punctum que dibujemos en esa segunda línea va a ser fa. Es como una F mayúscula en letra gótica. Eso, lo mismo pasa en el caso de la tercera línea, acá en el tetragrama,
que dibujaron otra clave, la clave de Do, que tiene forma de C porque la nota musical Do en ese entonces era representada por la letra C. Recuerden, C, D, E, F, G, A, B. ¿Sí? Ahora sí se entiende. Por eso más allá dice Do. ¿Se dan cuenta? Tercera línea. Sí, profe. Donde dice clave de Do. Por eso la quinta nota musical es Do. Vamos nuevamente a nuestro ejemplo del Paint. No duden en preguntarme, por favor. Si ya no quiero que sea Fa, ¿qué pasa si yo hago esto? A ver, un momento, denme por favor. Estoy buscando un tipo de letra. Ojalá que se pueda ver. No. Tampoco, ya vamos a inventarlo. Listo. Esta es mi clave. ¿Cómo se llama esa clave? Antigua. Do. Clave de Do. Mi clave de Do la voy a ubicar acá. Por lo tanto, en adelante, esta tercera línea, si yo escribo un punctum, Es un do, profe. Sería el de arriba, ¿no? un Do. Si ese es un Do, pregunta, ¿qué nota musical es este? La. La, profe. Claro, siguiendo el orden de las notas musicales, de arriba a abajo. ¿Recuerdan la primera? Do, si, la. Practiquen como trabalenguas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y do, si, la, sol, fa, mi, re, do. O sea, al revés, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Yendo en descenso, este sería un la. Okay, para eso servían las claves y para eso sirven las claves. Quiero que apunten entonces título, claves. Discúlpenme unos segundos. Allí, claves en la Edad Media. En la antigüedad nacieron dos claves producto de buscar la afinación en el canto. Eso pueden apuntar. ¿Puede Claves volver a repetir? de buscar la afinación en el canto. Nacieron dos claves producto de la búsqueda de la afinación en el canto. Porque, por supuesto, recuerden que la música era, pues, vocal, ¿no? Era, como quien dice, pecado hacer música con instrumentos. Y existían dos claves. Clave de Do y clave de Fa. Coma, por el problema de afinar dos grupos de dos notas,
que eran mi y fa, coma, si y do. Ya está. ¿Por el problema, profe? Sí, por el problema de querer afinar al cantar dos notas, dos grupos de dos notas. Por lo tanto, si nosotros queremos empezar a conocer las claves, habría que recordar esto. Luego, saber que en adelante la función de la clave va a ser la misma. A ver, ¿para qué le pusieron clave? ¿Para qué le pusieron clave? Para saber la nota, profe. Ya, para saber qué nota musical va a ir en tal parte, ¿no es cierto? Disculpe un ratito, quiero desconectar esto. Así no voy a poder seguir operando acá. Un ratito, tengo problemas técnicos. A ver, una respuesta más. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la clave? Si lo han entendido. Para identificar a las demás notas también, profe, dentro del tetragrama. Para saber la entonación. Ah. Para tener una guía, profe. ¿También? Sí, también. En esencia, para que nosotros conozcamos la afinación de las notas al escribirlas en las líneas. Es decir, hablando un poco más, digamos, exacto, la función de la clave es dar... Ay, un ratito. Y ya está. Ahora esto lo enchufo acá. Ok. La función de la clave, les decía, es dar nombre, afinación a las notas musicales. ¿Sí? Tercera línea del tetragrama. Si pongo un punctum, a ver, pregunta. ¿Qué nota musical es esta? No tiene nombre, profe, porque falta la clave. Claro, no tiene ningún nombre. Pero algunos de repente por falta de información dirán, es un do. No, no es un do. Podríamos decir, de repente, por cuestión de cultura, pues, de antigüedad, será pues un la, ¿no? Porque sabemos que el maestro, pues, Ubaldo primero inventó la línea roja, hiciera un fa, después de dos puntos, ya eso es un la. Profe. En los estudios y demás. Profe, ¿eso es el A? Profe, ¿ese de la? No, no es un la, Jimena. Porque no tiene clave. No tiene clave. No podemos decir que tiene nombre. No tiene nombre ahorita. ¿Cómo vamos a darle un nombre? Con la clave. Poniendo la Con la clave. La clave. Con la clave, profesor. Clave Ya no es la Ya no clave. se sabía.
Ahora sí, está encerrando a esa tercera línea, esa es do. Es un do. Ahora, si el do lo muevo acá, si la clave do lo mueve ahí, entonces la nota musical que está en la línea roja va a ser do. Es un do. Sencillo. Sencillo. Entonces, ¿cuál es la función de la clave? Darle nombre a las notas musicales escritas en el pentagrama, en este caso tetragrama. Darle nombre, número 1, y darle altura y afinación. Ahorita vamos a ver por qué altura. ¿Y por qué afinación? Entonces apunten allí la clave musical le da nombre, altura y afinación. Uy, ¿qué pasó? Se salió. Se ha cerrado el Paint. ¿Por qué se ha cerrado? Acá está. Sabemos la primera parte. ¿Qué hace la clave? Le da nombre. ¿Cierto? Vamos a la actualidad. Ese es el tema del tetragrama. Pasa el tiempo y Le aumentan una línea más, profe. sí, simplemente Ugolio de Forlì es el responsable de esto y ya le agrega prácticamente en el siglo XVII ya se hace más difundido todo esto. Prácticamente, digo yo, porque ya se había inventado antes, siglo XVI en promedio, y no era muy aceptado, así como algunos sistemas que hicieron antes de Ubaldo, antes de Guido de Arezzo, ¿no? Pero no era muy aceptado, hasta que por fin lo empiezan a usar, les funciona, y ya, se hace popular, se difunde, ¿no? Adquiere fama este sistema de la clave, el del tetragrama, y igual, de la misma manera, una línea más. Y tienen por fin el pentagrama. Ya está. Listo. Hasta ahí para pasar a un siguiente punto. ¿Se entiende? Sí, profe. Escriban en el chat si no, alguna pregunta. $729 si es que me entienden. Listo.
Vamos con lo siguiente. Esto voy a guardar porque va a seguirnos el material. Tetragrama. Vamos a quitarle una línea. Ahora sí. La clave musical en la Edad Media. Hoy día hemos visto un par de videos. Quiero que me escriban en el chat con valentía, con orgullo, mejor dicho. ¿Quiénes son de canto? Digan yo. Hay tres cantantes nomás. 4, 5, 6. Ya. Ya, yo también voy a poner yo. Listo. Perfecto. Listo, entonces. Jordi, Edward, Michael, Catherine, Luis, Johan, yo, Fabri, Shakira. Perfecto, somos varios cantantes. Hemos visto esos videos de The Pentatonix y D6. Están interpretando un recopilado de canciones. En el caso de The Pentatonix, hicieron una adaptación de obras que son para otros instrumentos. E hicieron como una especie de popurrí, ¿no? E interpretaron. Excepto la primera obra que sí era pues vocal, porque era antigua, ¿no? Del siglo XI creo que era, ahí pusieron en su video. Sí, notaron la evolución de la música hasta pues la música actual, al menos de habla inglesa, pop, ¿no? Música pop. Y luego vimos D6, con un mix así de música peruana, folclórica, por así decirlo. En The Pentatonix habían 5 integrantes. Cada uno de esos tiene una tarea en específico cuando hacen su música. Tienen un papel que desempeñar, un rol, una función, que se llaman, en este caso allí, los integrantes tienen una función. Había un bajo, había otro que se encargaba de la percusión, por supuesto que todo es con voz, la percusión que se hace con voz o los efectos que se pueden hacer con voz, con la ayuda de sílabas. Ese efecto le conocemos pues en lengua como onomatopeya. Onomatopeya, sonidos onomatopeicos. El nacimiento de nuestra lengua materna, el quechua, también mucho del léxico inglés es onomatopeico. Sí, quechua e inglés son onomatopeicos. Onomatopeya. Entonces, el primer integrante hacía bajo, función de bajo. El segundo que les voy a nombrar de Pentatonix hacía beatbox. Beatbox.
onomatopeyas, con la voz hacia percusión, hacia algunos efectos. Luego había un tenor, había una soprano y había un tiple con T. En D6 había un bajo, uno que hacía beatbox. No sé, desconozco, ahora me acabo de dar cuenta, ¿cómo se le llama al músico, al cantante que hace beatbox? Si saben, por favor, pónganlo en el chat para quitarnos un poquito los ignorantes a todos. Bueno, bajo, el de beatbox, había tenor, 1 y 2, y creo que había un tiple. Bueno, eran 6, ¿no? Me falta uno. Beatboxer. Maybe. Puede ser. Quizá, tal vez, quién sabe, ojalá. Quizás. ¿Cómo se dice? Quizás o quizá. Hombre parlante. Human beatbox. Jennifer nos dice, ambas son válidas, refiriéndose su respuesta a la pregunta que dice sobre quizás o quizá. Beatboxers. Ya. Sí, ambas son válidas. Quizá, con Q, U muda, I, Z y tilde en la A. Y la otra quizás, con S al final. Si son españoles, quizás. Esos nombres que les acabo de nombrar, esas funciones que tienen dentro de ese ensamble de voces, dentro de ese grupo vocal, son de acuerdo a su función y de acuerdo a su registro. ¿Qué notas pueden cantar? No todos nacemos con el mismo tipo de voz. ¿Sí? Esto se empezó a estudiar con más profundidad en el Renacimiento. Por lo tanto, si en un principio teníamos la clave de Do y la clave de Fa para determinados tipos de canto, porque empezaba en determinada nota musical y tal, y para determinados tipos de voz, que en su mayoría se escogía a personas que tuvieran voces agudas. ¿Sí? Entonces, ahí también estaban los castrato. Ya lo verán en historia o ya lo han visto de repente. Entonces buscaban voces agudas y tal, pero va evolucionando las posibilidades técnicas, va evolucionando el canto y requieren de cantantes con otras habilidades, otros dones, otro registro. Voces más graves, voces más agudas, voces múltiples, ¿no? Que pudieran hacer veces de bajo, veces de alto. Y ahí nacen los registros, los tipos de voz. Con el nacimiento de los tipos de voz, también nacen nuevas claves. No podían seguir escribiendo música para uno que tuviera una voz muy aguda con la misma clave de Do. Es así que nacen entonces otras posibilidades. ¿De acuerdo? Pero antes de entrar a ese tema, que lo vamos a ver de acá a poco, hoy estamos entrando recién a saber qué cosas son las claves. Antes de entrar a ese tema, debemos entender que habían estos registros, ¿no? Quiero que apunten ahí, entonces. Registros instrumentales.
En ese entonces no se usaba, pues, que digamos en la Iglesia Católica, instrumentos, como se los dije. Por lo tanto, la música era vocal. Allí no se hablaba entonces de registros instrumentales, sino de registros vocales. Como estamos ya hablando de teoría y técnica de nuestro tiempo, por eso les pido que escriban como título registros instrumentales. Veamos. Vamos a empezar del más agudo. Soprano. Ese es registro agudo. Luego, contralto. Registro medio agudo. Por así decirlo, registro medio. Y ahorita vamos a ver cómo evoluciona esto. Tenor. No, sí, medio agudo, por favor, medio agudo. Que les quiero explicar. Registro medio. Y bajo, registro grave. Cuando ustedes vean entonces esta palabra o cuando escuchen esta palabra y están refiriéndose a algún instrumento musical o a la voz también es un instrumento musical, pero generalmente se hace esa diferenciación entre el instrumento musical, ese físico, esto construido, ¿no? De la voz humana. Cuando escuchen esa referencia, entonces recuerden que se están refiriendo, con mucha seguridad, se están refiriendo siempre, y ustedes deben saberlo, al registro, a la cantidad de notas musicales o bien agudas o bien graves. Por lo tanto, soprano es un instrumento que toca notas agudas. Contralto, medio agudo, tenor es medio y bajo es grave. Así ha nacido esto. Pero esto se empieza a ver un poco variado porque no todos se encasillaban allí. Había algunos que rompían el molde, como se dice. Entonces, hablando de música vocal actual, ya sabemos que soprano, contralto, tenor y bajo ha creado ciertos prejuicios incluso entre los músicos, ¿no? Soprano, que es la voz aguda, o mejor dicho, el registro agudo de los instrumentos, por lógica, pues le va a corresponder a las chicas, porque por naturaleza nacen con una voz aguda. Es la diferenciación entre la voz del varón. El varón, por genética, sabemos pues que ya nace predispuesto, va a tener una voz más grave que la de la mujer. Ahora,
voy a saltar un poco acá. Tenor. Hablando de música vocal, voy a poner acá el título arriba. Registros vocales. El varón también tiene un registro agudo. ¿Sí? Voy a poner un simbolito acá. ¿Conocen? Obvio que conocen, pero ¿conocen la historia de los símbolos femenino-masculino? A ver, vamos a hacer dos campos. ¿Cuál es el símbolo femenino con el que podemos identificar que algo es para chicas o catalogan en diversas áreas del conocimiento y para diversos usos? No solamente hablando de seres humanos. Este, ¿no es cierto? A ver. Y para varones, ¿cuál es el símbolo del masculino? Bueno, esto nace en la Edad Media. Este es el símbolo de lo que hacía la mujer en ese entonces, o lo que, bueno, de forma relegada pensaban así los hombres de ese tiempo, ¿no? Y un poco todavía muchas personas siguen pensando, creo. ¿Qué significa? Este es un espejo, ¿sí? Un espejo de mano. Acá está el mango y el círculo de encima es el vidrio en forma circular. Y esta lineecita de acá es el peine. Por lo tanto, el concepto femenino de ese tiempo, de la Edad Media, era pues que la mujer debía estar todo el tiempo preocupándose de su imagen. Sí. Por eso, hablando de belleza, tiene que estar siempre arreglada, el espejo y el peine. Por su parte, el otro símbolo, el masculino, un círculo que simboliza un escudo y una flecha hacia arriba que simboliza una lanza. El hombre, la especie, por biología, pues, digamos, con mayor masa muscular, más fuerte que la mujer, ese pensamiento medieval, ¿no? Que el hombre es más fuerte que la mujer y tiene que ir a la guerra. Bueno, de ahí nacen entonces, en ese entender, los registros vocales están divididos en femenino y masculino, pero es, como les digo, un prejuicio hasta la actualidad, porque acá está el título que he puesto grande.
que dice allí registros instrumentales. ¿Qué quiere decir? Esto, no es que yo comparta esta tipología, pero es lo que se suele ver. No es solo lo que haya, pero es lo que se suele ver. Mujeres soprano y mujeres contralto. Es lo que se suele ver. Por lo tanto, no quiere decir que no existan varones soprano. Contralto. Registro. Hablando de cosas vocales. A ver. Registro grave. Wow, empezó a llover fuerte. Y en varones, bajo. Registro grave. Listo. Como no todos nacen con el mismo tipo de voz, van a encajar en alguno de estos. Y como ya lo dije hace un rato, no todos encajan siempre en alguna catalogación, en algún tipo de voz. Por lo tanto, en la Edad Media se inventaron muchos otros registros más. Vamos a ver. Si estos eran los registros vocales más conocidos y a la actualidad son los que se usan también bastante, ¿no? Pero ya tanto ha pasado que, por supuesto, se tiene conocimiento de los otros registros y uso de los otros registros que aparecieron en la Edad Media. Vamos a ver cuáles son. Si en cuestión de voces femeninas, que sabemos que no siempre es correspondiente solo a las mujeres, porque puede haber varones soprano, por su parte también puede haber mujeres tenor, ¿ya? Si la voz aguda de las mujeres es soprano y la voz contralto de las mujeres es grave, acá existe una voz intermedia. La voz llamada así, mezzo soprano. Recuerden, terminologías musicales en italiano. Cuando vayan a comer esa comidita riquita que ha venido desde Italia, no digan pizza, ya se los repetí, es pizza. Pizza, como si escribieran P-I-T-S-A. Pizza. ¿Sí? Incorrecto, es pizza. Incorrecto es Pisa. Pisa es la torre inclinada de Italia, que no sé si se escribe así. Pero la palabra es pizza y se escribe con doble Z. Por lo tanto, acá es, ¿cómo se pronuncia? Mezzo. Otra vez voy a cerrar mi puerta, disculpen un ratito.
Ok. Yo soy barítono. Mezzo soprano. Sería registro medio. Y por la pregunta de vuestro compañero, ya nombré el registro medio de los varones. Barítono. Tilde en la I. Registro medio. En ese entender, nosotros tenemos que ver de hoy en adelante los registros como un estándar, ¿sí? No es una regla así absoluta que haya varones tenores y bajos, ¿no? Mujeres sopranos y contraltos. A veces, como les digo, hay registros que son variados, registros múltiples incluso, ¿no? Una chica que nace con un registro de contralto, pero tiene las posibilidades de soprano y tiene las posibilidades de tenor. Varones de igual forma, ¿no? Que nacen como tenores, pero tiene la chance de un buen registro como bajo, un registro como contralto. Son registros. Estamos hablando de canto. Ah, es soprano. Ah, o sea que es mujer. No. Es un registro instrumental. Así, por eso también existe, por ejemplo, en la familia de los saxos. Saxo tenor. Saxo barítono. Saxo alto o contralto. Saxo soprano. Sopranino, más agudo, ¿no? Bueno, lo que nos va a interesar, por lo tanto, y por eso les puse acá en un principio, ¿no? Registro agudo, registro medio agudo, registro medio y registro grave. En promedio esto es así, para los registros instrumentales. En promedio. Después hay otras tantas catalogaciones. Pero esto nos va a interesar hablando de voz porque nace así. Y para cada una de esas voces se inventó una clave musical. ¿Sí? ¿Cuántos registros vocales entonces tenemos en pantalla? Soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono, bajo. ¿Cuántos hay por lo tanto? ¿Cuántas claves se inventaron? Tres. De sol, de fa y de do. A ver. Tenemos ahorita 6 registros vocales en pantalla. Para cada uno de ellos se inventó una clave musical. Por lo tanto, ¿cuántas claves? 6, profesor. De rayar la pantalla. 6, profesor. Bórralo, por favor, Leo. 6, profesor. Exacto, 6. Leo, acabas de rayar la pantalla. Por favor, bórralo. No sé si lo has hecho sabiendo o no sabiendo. Intenta borrarlo, por favor. Ya.
No puedo. No importa. Más cuidado, por favor, cuando manipulen la pantalla, ¿sí? 6 claves musicales, pero en realidad fueron 7, porque empezaron a usar más registros y se dieron cuenta de que había la posibilidad de voces más agudas. Pero sobre todo porque quisieron englobar y hacer una síntesis. Finalmente, después de inventar tantas claves en el Renacimiento, hoy en día ha evolucionado la música de forma que usamos solo 2 claves, hasta 3 claves. Sí, pero para los registros agudos usaron una en específico, la clave de sol. Y para los registros graves, la clave de fa. Por eso, para cuando van a escribir música, si van a escribir todo junto, digamos una obra para orquesta, no sé, para instrumentos graves, usan la clave de fa. Para instrumentos agudos, la clave de sol. Y para instrumentos de registro medio, la clave de do. Esto lo vamos a ver pronto. Quiero dejar esto acá de momento. Y vamos a pasar a un tema importante hoy día, que es la altura. La altura. Ok, vamos a poner acá un último apunte abajo. En la Edad Media, uy, estoy escribiendo con color blanco. Ya. En la Edad Media, inventaron una clave para cada registro. Ok, eso lo voy a guardar. La sesión pasada terminamos hablando acerca de los modos. Una pregunta, ¿ya hicieron con el profe Huachi modos gregorianos? Los gregorianos. Quiero leerles, a ver. Ya, genial. Voy a compartir la pantalla. Esto es lo que hicimos la sesión pasada. Hablamos acerca de melodía. Al principio de la sesión de hoy les hablé como recuento, así rapidito, sobre qué es nota musical, cómo es que los griegos le asignaron de su alfabeto una letra para los nombres de los sonidos musicales, C, D, E, F, G, A, B. Luego con el himno a Juan Bautista nace justamente los nombres de las notas musicales que conocemos actualmente. Con Ucbaldo y Guido de Arezzo nace el bigrama, el tetragrama. Recordar, ojo, después me van a linchar a mí en la comunidad de docentes, en la comunidad académica. Ojo, bigrama es una forma de simplemente señalar y decir que ya pues existieron dos líneas como un sistema, ¿no? Simplemente fue el nacimiento.
estaban haciendo pruebas y demás, pero propiamente no tuvo gran desarrollo, o sea, no duró mucho tiempo, ¿entienden? No existe registrado bigrama, ¿de acuerdo? Solamente para fines prácticos y que ustedes se acuerden de que eran 2 líneas. Yo he escrito ya, y cuando ustedes sean famosos, ya les dije, ¿no es cierto? Cuando estén escribiendo vuestros libros y demás, bigrama acuñado por el profesor Dante, ¿no es cierto? Según la teoría de Dante, ya, bigrama. Modos griegos. Escribían su música, les decía la sesión pasada, de acuerdo a las notas musicales, C, D, E, F, G, A, B, y las usaban usando lo que hoy conocemos como escalas. No siempre iba a ser pues, su música como una... ¿Qué cosa era escala? Primeramente, era la forma más sencilla de escribir una melodía. Digamos, la forma más primitiva de melodía que conocemos es la escala. Y como el mismo nombre lo dice, refleja pues una escalera. Una escalera tiene los peldaños de abajo y los peldaños finales que son los de arriba, o viceversa, los de arriba y los de abajo, ¿no? Donde cada peldaño es un grado diferente. En este caso, cada peldaño puede ser un do, un re, un mi, un fa subiendo o bajando. Por lo tanto, hablando de música, una escala pues tiene sentido ascendente o descendente. Para tocar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o para tocar al revés. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Pero ellos empezaban una escala, bueno, es así como se hacen las escalas, esa es la característica. En una nota base de determinado nombre, y el final de la escala debe ser con la nota musical con la que empezamos, del mismo nombre, pero en diferente altura. Si empecé en un do grave, mi escala debe terminar en un do agudo. Y empezaron a usar diferentes bases sobre el re, sobre el mi, sobre el fa. Por eso esta escala de re empieza en re y termina en re. Lo mismo para las otras. Mi termina en mi, fa termina en fa. Y habían tantas otras. Y le pusieron nombres a estas escalas. Un dato importante es que cuando había una parte de su música, de la canción, de la obra que estaban tocando estos señores de Grecia, pues se tocaba por lo general esa parte que hicieron que sea pura escala en forma descendente. Era muy, muy natural para ellos, ¿sí? También les decía sobre los modos griegos que se usaban para diferentes motivos, ocasiones, ¿no? No recuerdo mucho, creo que el re era para música o bien guerrera, ¿no? Creo que el fa para música amatoria, así le ponen, ¿no? Los libros, ¿no? Música romántica, como quien dice, música amatoria. Y así, diferentes usos. Y según a la región donde se tocaba, pues lleva el nombre de esa región. Por ejemplo, en el pueblo de los jónicos, nuestro amigo, a ver, Homero, el que escribió la Ilíada, la Odisea. Bueno, no lo escribió, ¿no? Es otro tema. Solamente era recitar los versos de semejante poema de memoria. Y después ya la gente lo escribió. Él no lo escribió, él lo compuso, ¿ok? Homero era de ese lugar de Jonia, ¿sí? Mucha gente se ha disputado su nacimiento, en qué parte y tal. Ahí cerca de donde sucedió toda la epopeya de Jesucristo. Por allí, por Jonia. Entonces, la música que hacían en ese territorio era con el modo jónico. Jónico. Que hoy en día la conocemos por otro nombre. Escala mayor. Habían otros tantos pueblos, los dorios, por eso
Hoy en día conocemos el modo dórico. Los mixolidios, los lidios, y así, ¿no? El dórico, escala que se escribe sobre re. El lidio, escala que se escribe sobre mi. El mixolidio, y así, ¿no? Ese es un tema que ven ustedes en historia. Lo que nos interesa es lo que nos han dejado ellos. Ya les di un pequeño dato, que es el jónico. Una escala que se construyó sobre la nota do. La escala que se construyó sobre la nota la es la que hoy en día conocemos como la escala menor. ¿Sí? Entonces, la, si, do, re, mi, fa, sol, la es la escala menor. Su contrario, perfecto, la eólica, sí, escala eólica, ¿no? De los eolos, seguramente un lugar donde había mucho viento, o en honor al dios Eolo, que era el dios del viento, ¿no? La escala mayor, su contraparte, o escala jónica, o el modo jónico, en base a do, ¿no? Que debe sonar, pues, medio alegre, medio amable, yo diría. Siempre hay esa catalogación de que menor es triste, mayor es alegre. Pronto vamos a ver cómo suena. Pero deben recordar eso. Vamos a escribirlo, a ver. Comparto mi pantalla. ¿Dónde está? Ya está. Abrimos el final. Mientras se está creando esto, acabo de crear un documento nuevo en el que vamos a tener dos instrumentos, voz aguda y voz grave, alta y bajo. Por eso dice alto, ¿ven en la pantalla? Ahora se está generando el otro que dice bass, o sea, bajo. Listo, vamos a escribir entonces en la voz alta. Recuerden, dentro del pentagrama están las notas musicales, pero para que suene debemos tener una clave. Estas son las claves actuales que nosotros tenemos.
clave de sol y clave de fa. ¿De acuerdo? Incluso, profe, ese clave de sol está mal dibujado. Porque no... En la segunda línea no está el... Está en el espacio, profe. Ujú. Me refiero al punto de Buena observación. donde se dibuja, profe. Ujú. Sí, justo eso iba. A ver, Tendría que ser en la línea, profe, no en el espacio. acabo de hacer una captura de pantalla. Vamos a tratar el tema que ha dicho vuestro compañero. Listo. Como regla, para poder dibujar una clave, nosotros debemos... A ver, voy a borrar esto. Nosotros debemos empezar a dibujar desde la línea la cual va a ser afectada por la clave. Ya. La característica de la clave de sol es que se empieza a dibujar desde la segunda línea. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos en adelante nota sol en segunda línea. Cuando dibujemos, vamos a ir a la antigüedad. El nombre de la nota. Si yo dibujo un punto acá. Ay, no se puede. Y ahora sí voy a poder. ¿Qué nota musical es? Sol. Sol, perfecto. ¿Por qué? Porque la clave de sol le da nombre, altura y afinación a todas las notas musicales de la segunda línea. Toda nota musical, todo ritmo, ahí está hablando con más propiedad, que yo escriba en la segunda línea va a ser nota musical sol. Ahí está escrito punctum. Punctum quadratum. Voy a dibujar una clave de sol. Debe dibujarse desde la segunda línea. Agarro mi lapicito, choco la primera, hago una pancita más o menos hasta el tercer espacio, corre, sale el pentagrama y hago una línea media curveada hacia abajo y termina en orejita, con una voluta. Esa voluta la voy a pintar. No puedo pintar. Ya, imagínense que lo he pintado, ¿ya? Ya está. Qué horrible. Solamente basta con el link, ¿sí? Preguntó vuestro compañero. Ya para terminar. Entonces, sí. Segunda línea. Pero por estilos, porque también hay estilos de dibujo, a veces suele pasar esto. Se pasa, ¿sí? Junta de la clave de sol, de esta curvatura interna de la clave de sol, que parece oreja, ¿no es cierto? Debería empezar desde la segunda línea. A veces suelen dibujar así, miren. ¿Se dan cuenta? Y claro, y de ahí sigue el resto, ¿no? O sea, empezaron así. Profe, disculpa, ¿podría? Por favor, apaguen vuestros micrófonos. Hay quienes empiezan así. Pero por cuestión, digamos, de estilo, porque se vea bonito, noten pues que las líneas no son delgaditas como lo estoy dibujando ahorita.
tienen curvaturas y esas curvaturas están rellenas de tinta. Se ve bonito, se ve mejor. Lo mismo pasa en la clave de Fa. Se debe empezar a dibujar desde la cuarta línea. ¿Sí? Y jalan una oreja. Y para saber que está englobando, encerrando a la cuarta línea, ponen 2 puntos. Esas son las características que les nombraba al principio de la clase, que las claves agarran a las notas. Bueno, esto lo vamos a seguir viendo, no se preocupen, solamente como anécdota. Rápido, quiero que escuchen las notas de una escala mayor y una escala menor. Recuerden, si estamos tocando sol, porque la clave nos lo dice, por lo tanto, hacia abajo, siguiendo el orden de notas musicales, sería sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora en grave, si la cuarta línea es fa, que es desde donde se empieza a dibujar la clave de fa, siguiendo orden de notas musicales hacia abajo, fa, mi, re, do. El segundo espacio va a ser do. Acá le vamos a completar la clave de sol, pentagrama de clave de sol, un do, para que no quede al aire. Do, re. Profe, ¿qué programa es? Mi, fa, sol, la, si y do. Ya terminó la clase, nos quedamos con la escala mayor solamente, escuchamos. Perciban el sonido. Una última. No se escucha mucho, profe. No se escucha, profe. Una última, a ver. Listo. Ya nos hemos pasado 2 minutos. A ver, rapidito, voy a hacer una escalita más. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Profe, ¿cómo está mejor dicho? ¿Modos griegos o escalas modales? Modos griegos y escalas modales. Tema para conversar la siguiente clase. Escuchen, por favor. Escalas mayores primero. Ok, si quieren volver a escucharlo, entran al YouTube de acá a 1 hora. Un fuerte abrazote, que tengan muy buena tarde. Este ha sido el tema de hoy día, registros instrumentales
y a una introducción hacia las escalas. ¿Sí? Ya, profe. Cualquier cosa, chequen el video de YouTube. Gracias. Todas las clases, desde la tercera hasta la octava de hoy día va a estar. Gracias, profe. profe. Gracias. Profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Cuídese, profe. Nos vemos. Instrumento, recuerden, deben llegar a 3 horas. Profe. Cualquier pregunta por el WhatsApp, por favor. Nos vemos. Chao, chao. Ok, profe, muchas gracias. A la siguiente clase, profesor. Hasta el viernes. Un abrazote. Cuídense. Gracias, profe. Nos vemos, Jimena.